Cuando el login del usuario es satisfactorio, nosotros lo redireccionamos al panel de control. Hacemos un location que lo envía al listado de textos o a las categorías o a los usuarios. Ahora, ese documento debería indicarle cuál es el usuario que está logueado para que también, si requiere cambiar de usuario, pueda salir, o mismo para que la plataforma notifique cuál es el usuario activo. Esa información, por lógica, nos envía por GET, ya que deberíamos mandar por ahí mucha información por la URL que es fácil de modificar, ni tampoco se envía por POST, porque el único capaz de enviar datos por POST es un formulario, o sea que toda nuestra navegación sería un formulario gigante encerrando la web. La información del usuario activo para que todos los documentos sepan quién está navegando se envían por medio de las variables de sesión. Las variables de sesión son un tipo de variable que persisten aunque cambiemos de documento. Sabemos que todas las variables que creamos en un archivo, al irnos a otro documento distinto, se pierden. Son eliminadas de la memoria y empieza un nuevo ciclo de crear otras nuevas variables que existen durante ese archivo en particular que estamos visitando. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a crear una variable de sesión que va a guardar la información del usuario que está navegando y esa información la vamos a mostrar en algún lugar de la web. Esa variable de sesión no es otra cosa más que un array asociativo, como casi todas las cosas que maneja PHP, llamado pesos-session, que no tiene índices ya establecidos. Somos nosotros, los programadores, los que definen cuáles son los índices que vamos a guardar. Voy a tener el session nombre, el session apellido, el session email y así sucesivamente toda la información que queremos almacenar durante la navegación. Y esa información que queremos almacenar es la que vamos a solicitar en el select del login. Entonces, volviendo a nuestro login, entonces voy a hacer dos cambios nomás. El primer cambio es que no voy a traer de la tabla de usuarios, sino que voy a traer del listado usuarios, que era nuestra vista, que ya había procesado información, principalmente si tengo o no tengo el nombre y apellido, y si no lo tengo, lo que nos devolvía era el email del usuario, ¿sí? Entonces quiero tener esto lo más verificado posible. ¿Cuál es el único problema que tenemos con nuestro listado de usuarios? Que no está manipulando la contraseña. La vista que habíamos hecho no tiene almacenada. Si nos fijamos aquí, tengo la vista de usuarios. Vamos a abrirla. Voy a los datos de la vista y podemos ver que tengo el ID, el nombre, el apellido, el género, el nombre de usuario, que es lo que voy a mostrar como información de qué usuario está activo en la plataforma, la empresa a la que corresponde su correo electrónico, el avatar, el mail. Bueno, tengo toda esta información procesada. Lo único que no tengo es la contraseña del usuario porque no me di cuenta cuando armé la vista. Lo voy a agregar a la consulta, la voy a actualizar en el archivo SQL y voy a volver a ejecutar esto en el servidor para que se actualice la vista y podamos loguearnos con el correo y la contraseña contra esa vista. ¿Por qué? Porque la información que estamos trayendo ya está procesada. Entonces voy a hacer scroll y voy a buscar la vista que traía todos los usuarios y vamos a pedir toda esta información y además la clave del usuario. Entonces voy a seleccionar toda la vista, la voy a ejecutar en el servidor MySQL. Perdón, hice un create view, no hice el create or replace. Create or replace view. Vamos a crear o vamos a modificar la vista si ya existe. Entonces, ahora sí, cuando ejecute esto, si vengo aquí y actualizo, podemos ver que tenemos ahora sí la clave, o sea que tengo email y clave en la vista de los usuarios para poder hacer login. Y de eso entonces traigo la información que me interesa, por ejemplo el nombre de usuario para mostrar quién está logueado y el avatar para mostrar la imagen de la persona que está navegando. Y lógicamente, como sucede en casi todos los escenarios, el ID, por si este usuario logueado tiene que hacer alguna transacción que dependa de saber quién fue el que hizo esto. Entonces, vuelvo al bloc de notas. Primero actualizo esto que es un create or replace de la vista. Y lo dejo guardado. Y entonces el login va a traer el nombre de usuario que se generó en esa vista. Si corresponde nombre y apellido, no lo voy a utilizar todavía. El avatar y el ID
de este usuario. Una vez más, hago un die a esta altura y hago el bar dump del array de datos que tenemos hasta este momento. Voy al navegador, me voy a loguear con un usuario que no exista, con una clave que es inválida, el array está vacío, pido ahora sí a alguien que exista con la clave correcta y voy a tener entonces el nombre de usuario, que es lo que se va a mostrar durante la navegación, el nombre y apellido si es que lo tiene definido, el avatar que voy a mostrar cuando el usuario se loguee y su respectivo ID. Entonces tengo la información que me interesa. Esta información la voy a almacenar en una sesión. Entonces, para poder mostrar el funcionamiento de las sesiones, voy a hacer lo siguiente. En el index del panel de control, antes de hacer el include de la categoría que corresponda, voy a hacer el bar dump de ese array de sesiones. Y voy a volver un paso para atrás. Esto se va a mostrar en el index y se va a mostrar en el listado de textos. Me está faltando la pantalla intermedia, que es la de login. Entonces vamos a venir aquí y vamos a hacer el bar dump de la sesión. Voy a ir al navegador, voy a volver atrás, actualizo y me dice que no existe --session. Está perfecto, todavía no estoy trabajando con las sesiones. Pongo 1, 2, 3, 4, quiero ingresar y me va a pasar lo mismo, todavía no tengo la sesión. Si esto es correcto, si el usuario y la contraseña son correctos, lo que voy a hacer es empezar a escribir información en esa sesión. Voy a reacomodar esto, voy a reacomodar esto y voy a decirle a esta altura entonces que quiero que el session nombre guarde del array que acabo de generar haciendo esta consulta su nombre. O sea que voy a empezar a pasar los índices de un array al otro. Lo mismo va a pasar con el apellido. Voy a recibir el array apellido. Lo mismo va a pasar con el avatar. Voy a obtener el array avatar. Y lo mismo va a pasar con el nombre de usuario. Voy a recibir el nombre de usuario. Este bar dump, vamos a hacer un eco para entender lo que está pasando. Este bar dump son los datos del SQL y voy a hacer lo mismo aquí. Este bar dump son los datos de la sesión. A ver qué fue lo que sucedió al haber hecho esta acción. Vuelvo al navegador, actualizo, le digo que reenvíe los datos y podemos ver que el bar dump de los datos tiene nombre de usuario, nombre, apellido, avatar, ID, y el bar dump de la sesión tiene nombre, apellido, avatar, nombre de usuario, me olvidé el ID. ¿Cómo podemos simplificar esto que acabo de hacer por si lo quieren hacer de una manera más simple? Si van a crear los mismos índices que recibieron en el array de datos, podríamos decirle que directamente el session guarde el array. Como esto es un array y esto es un array, voy a agarrar índice por índice de acá y lo voy a guardar en cada uno de los elementos de este lado. Para que vean que no es mentira, voy al navegador, actualizo. Ya tengo el bar dump del SQL y el bar dump de los datos de la sesión. Excelente. Acabo de escribir toda esa información del usuario adentro del session. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a ir una vez más al bloc de notas antes de redireccionar y le voy a decir que me haga este mismo eco antes de hacer este bar dump. Porque ahora me voy a ir al listado, o sea, voy a ir a textos principal y voy a ver antes de eso también el session. Entonces vuelvo aquí y le digo que este die no suceda, que este echo y bar dump no suceda y que este echo y bar dump no suceda. Entonces recibo los datos, hago la consulta, si hay resultados escribo en la sesión y me redirecciono o al listado de textos o al formulario de login porque hubo un error. Como sabemos que los datos son correctos porque los estamos viendo en el navegador, esto lo que va a hacer es redireccionarme al listado de textos. Actualizo, voy al listado de textos y podemos ver que una vez más me dice que la sesión no existe, que esa variable que estoy tratando de utilizar no existe. En PHP en particular, la sesión tiene una pequeña trampa.
El session se comporta como un array común y corriente si nosotros como desarrolladores no le decimos a conciencia al PHP que tiene que ser una variable de sesión que exista durante toda la navegación. Parece ilógico porque si estoy trabajando con el peso session es porque quiero trabajar con las sesiones. Sin embargo, hay que aclararlo explícitamente. Eso se hace por medio de una función que es la función session-start. Si no la invocamos antes de acceder a las sesiones, ya sea para ver su información o para escribirla, la información se comporta como una variable común y corriente y al navegar al próximo PHP desaparecen, que es lo que me está pasando en este momento. El browser me dice que el session no existe porque nunca le dije que quería escribirlas ni utilizarlas en ninguno de los dos PHPs, ni en el PHP que hace el login, ni en el index que va cargando las distintas categorías. Y teniendo en cuenta que le puedo pedir las sesiones aunque nunca las utilice, pero es probable que si el usuario se loguea en la web o se loguea en el panel de control lo necesitemos en todas las interfaces, este session start es otro de los datos que sucede junto con toda la configuración de la web, junto con la conexión a la base de datos, junto con el manejo de errores. Bueno, en ese PHP que hace el setup vamos a conectarnos al SQL aunque no lo necesitemos y vamos a habilitar las sesiones aunque no las requiramos. ¿Por qué? Porque si las necesitamos van a estar a nuestro servicio. Entonces, voy a ir al bloc de notas, voy a abrir el archivo de configuración en el que tenemos ese setup y le voy a decir en cualquier lugar que quiero hacer un session start. Entonces esto inicia las sesiones para leerlas o escribirlas. El orden de todo lo que pasa en el setup es indistinto, salvo que en algún lugar de todo esto necesite utilizar las sesiones. Lo voy a poner al final de todo entonces, y desde esta línea en adelante tengo las sesiones habilitadas. Tengan presente que a nivel funcionamiento PHP devuelve un mensaje de error si hacen 2 veces el session start. Una vez que la sesión fue iniciada, no la puedo volver a iniciar, por lo cual lo escribimos en un único lugar garantizándonos de que no cometamos ese error nuevamente. Voy a volver al navegador, voy a ir al index por fuera de todas las categorías y ahora podemos ver que no me dice que no existe el session. Ahora lo que me dice es que es un array vacío. Desde el momento que hacemos el session start le estamos diciendo a PHP que queremos acceder a esa colección de información que requiere de nuestra explícita solicitud. Una vez más voy a escribir german@bloomit1234, envío, y ahora podemos ver que los datos de la sesión sí son este nombre, este apellido, este avatar, y tal como les dije son variables que existen a lo largo de toda la navegación. Si de textos me voy al manejo de usuarios, sigo teniendo los datos de este usuario. Si voy a categorías, sigo teniendo los datos del usuario. Entonces, no importa a qué sección vaya o por qué link navegue, esas variables las tenemos siempre habilitadas para poder verlas o modificarlas. Entonces, vamos a hacer un único agregado más a la web y ese agregado va a suceder también en el index del panel de control. Nosotros tenemos en el index la botonera de toda la web. Voy a agregar un último list item que va a decir logueado como, y voy a hacer un eco del session nombre usuario, porque eso le va a decir al usuario que está navegando por la web quién es la persona que está navegando en este momento por la plataforma. Entonces voy al navegador, actualizo y podemos ver que tengo un último ítem que por una cuestión de diseño no se nota, pero dice logueado como G. Rodríguez. O sea que este bar dump ya lo puedo eliminar porque era solamente para que veamos cómo se comportan las sesiones. Ahora, estas variables de sesión van a existir durante toda la navegación del usuario por la página web. ¿Cuándo estas variables se eliminan? Se eliminan cuando cerramos el navegador y lo volvemos a abrir, salvo que el navegador tenga tildada la opción de recordar las últimas páginas abiertas, donde es probable que me conserve el estado anterior de las sesiones que tenía ya iniciadas. Pero en primera instancia, si cierro el navegador, las variables de sesión se borran. Pero también las podemos borrar desde PHP, o sea, explícitamente hecho desde nuestro rol como programadores. ¿Por qué? Porque puedo darle entonces a ese ítem que agregamos del usuario logueado, voy a darle un vínculo
que diga, en vez de logueado como, va a decir salir. Y dice entre paréntesis, quién soy. Esto, lógicamente, va a ir a la carpeta de acciones, a logout PHP, para salir del sistema y finalizar mi sesión que está activa en este momento. Entonces vengo aquí, actualizo, y ahora veo que hay un vínculo que dice salir. Bueno, ese logout PHP lo voy a programar para que me deslogue del sistema desde la programación. Entonces voy a guardar esto como logout PHP, y una vez que el logout haya sido satisfactorio, voy a hacer un header que redireccione una carpeta por fuera al index PHP. O sea que salgo de la carpeta de acciones y vuelvo a la página principal del index, que sabemos que es nuestro login. ¿Cómo hacemos para cerrar las sesiones entonces? Para salir necesitamos un vínculo que va a un PHP que cierra todas las sesiones activas. ¿Cómo lo hacemos? Por medio de la función session_destroy. Voy a agregarle entonces a ese PHP que hace el logout un session_destroy que no recibe argumentos. Esto cierra las sesiones, o sea, las borra. Voy al navegador, hago clic en el botón de salir, vemos que va y vuelve, pero sin embargo sigo logueado. Salir y sigo logueado, salir y sigo logueado y sigo logueado. ¿Cuál es el único tecnicismo del Session Destroy? Las sesiones requieren del Session Start para leer y para escribirlas, y cerrar las sesiones, escribirlas. O sea que si no hice primero un Session Start, no puedo hacer un Session Destroy. Y este documento en particular, el del cerrar sesión, podemos ver que no incluye la conexión, porque no hace nada contra el SQL y en definitiva solamente tengo que agregar esta línea. Entonces habilito las sesiones para luego eliminarlas, elimino las sesiones y redirecciono ahora sí al index, habiendo borrado toda la información de la sesión. Vengo al navegador, hago clic en salir y podemos ver que ahora lógicamente no existe más el índice nombre usuario porque borré las sesiones. O sea que este salir no tiene información para mostrar y el bar dump de la sesión me muestra que está vacío. Entonces, para poder desloguearme, primero tengo que habilitar las sesiones, si no, esa modificación no sucede. Ahora, llegado el caso de que ustedes como desarrolladores no querían eliminar todas las sesiones, sino lo que querían eliminar era un dato en particular, cada una de las sesiones se comportan como variables, o sea que tenemos la función unset que apunte directamente contra este elemento de la sesión si lo queremos eliminar. ¿Por qué les digo esto? Porque hay otros usos para la sesión que no son solamente almacenar la información del usuario activo. Por ejemplo, lo podemos usar para cualquier información que haya que mandar entre distintos documentos y no querramos usar ni get ni post para mandar la información. El más claro ejemplo son todos los mensajes que mandamos de un PHP de acción a la interfaz de navegación. Por ejemplo, las acciones post SQL. Si algo falló o salió satisfactoriamente, nosotros lo mandamos por get y podríamos mandarlos en una sesión y luego eliminarlas. Yendo al mismo ejemplo en el que estamos viendo nosotros este caso, si yo pongo mal un usuario o una clave, cuando voy y vuelvo me dice mal usuario o clave, que es lo mismo que está en el get del error. Bueno, eso podría no viajar por get, sino que viajar desde la sesión. Voy a ir al PHP que hace el login y le voy a decir que en vez de error igual mal usuario clave, esto lo voy a cortar, esto lo voy a eliminar, y si el login es exitoso, guardo en la variable de sesión toda su información, y si esto falla, voy a escribir el session error, y el session error va a decir que está mal el usuario o la clave. Como en definitiva el session sigue siendo un array, para mostrarlo luego en la web, lo único que tengo que cambiar es a dónde estoy pidiendo este error. En vez de pedirlo al get, si en el session tengo error, voy y muestro el session error. Entonces vuelvo al navegador, vuelvo a equivocarme con el usuario y la clave, tiene que ser un correo válido, lo envío y me sigue diciendo mal usuario o clave, pero la URL está limpia. No tengo información del error desde la navegación.
¿Cuál es el problema? Si yo no elimino este índice de error, luego me logueo satisfactoriamente, de hecho me voy a loguear satisfactoriamente, voy a poner german@bloomit1234 y navego y sigo teniendo. Perdón, yo sobreescribí el array de session, si no hubiese tenido ese error para siempre. Vamos a salir, vamos a volver a poner mal el usuario y la clave. El tema es que si yo ahora empiezo a navegar entre distintas secciones, fíjense que el error sigue estando. Sigo teniendo el error ahí guardado en el session. Entonces, todo lo que son estos mensajes que se mandan de un PHP de acción al PHP que los muestra, generalmente tiene la misma lógica. ¿Existe el error? Sí. Mostralo y luego eliminalo. Esto elimina solo el índice de error del session. Es lo que se conocen como variables flash. Las variables flash son esas que se usan una vez y luego se descartan. Bueno, es una variable de sesión que va desde el PHP de acción a la web y una vez que se mostró se elimina. Obviamente el orden es primero lo muestro y luego lo elimino. Si primero lo elimino, no tengo esa información en la sesión. Vuelvo al navegador. Voy una vez más al index y voy a actualizar. Tengo el array vacío. Me equivoco. Pongo cualquier usuario, cualquier clave. Va y vuelve con el mensaje de error. Si ahora presiono F5 y recargo la página, podemos ver que el mensaje de error desapareció. ¿Por qué? Porque son variables descartables. Se usan, se muestran y se eliminan. Entonces ahí entra en juego el unset para no borrar el resto de la información que ya teníamos en las sesiones. Otro uso que le podemos dar a la sesión, por ejemplo, es el contador de errores en el login. Y llegado a cierta cantidad bloqueamos la IP o podemos reemplazar el famoso input de tipo hidden que manda un ID a editar y que el ID que voy a modificar salga de la sesión. Son infinitas las funcionalidades que nos puede dar una variable de sesión como capa de transporte de datos. Lógicamente depende de si tenemos que mandar una información de un documento al otro y luego vemos si la borramos o no la borramos. Lo único que requieren, lógicamente, es habilitarlas antes de usarlas con el Session Start, sea en el setup principal de la web o documento por documento, técnica que yo particularmente no recomendaría. Tengamos un único documento que se incluye en todas las interfaces y se encargue de habilitar las sesiones.